Buenas noches a todos, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer sobre estados financieros consolidados de la NIF 10. Nuestro grupo está conformado por Wilson Martínez, Estefanía Rosales, Jonathan Salomón, Elvia Vázquez, Marco Salazar y María Magdalena. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar acerca de las definiciones según la NIF 10 de estados financieros consolidados. Bueno, acá tenemos una de las definiciones que la norma nos indica, en la cual tenemos los estados financieros consolidados. Pues como sabemos que los estados financieros consolidados ya son un grupo de estados financieros de la controladora y sus subsidiarias, en las cuales pues se presentan como que si fueran una sola entidad económica. Hablando también acerca del control de la participada, la norma nos indica que acá el inversor es el que tiene la capacidad de influir en los rendimientos a través de su poder sobre la participada. También en la norma nos indica de quién es el que toma las decisiones. Y pues acá tenemos muy claro que una entidad con derechos es aquella que va a ser la principal agente para otras partes, es decir, que ésta tiene el poder para ejercer ante otras entidades. Ahora tenemos lo que es el grupo. El grupo es una controladora y todas sus subsidiarias. Es en global. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es una subsidiaria. Una subsidiaria es una entidad que está controlada por otra. Asimismo, tenemos la entidad de inversión, en la cual pues podemos decir que una entidad de inversión es aquella que obtiene fondos de una o más inversores. También que mide y evalúa el rendimiento de sus inversiones. Asimismo, tenemos la participación no controladora. Y esta participación es cuando el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Así pues, la norma nos indica estas definiciones en la cual vamos a enlazar cuando nosotros vamos a hacer la presentación de los estados financieros, ya que sabemos que también los estados financieros están conformados por activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, con lo que se va relacionando los estados financieros de la entidad. Buenas noches, compañeros. Iniciando con la presentación de la NIF 10, estados financieros consolidados. El objetivo de esta norma es establecer los principios principales para la presentación y elaboración de estados financieros consolidados aplicables para aquellas entidades que controlan entidades distintas. Además de ello, el cumplimiento de este objetivo requiere que una entidad que controle una o más entidades distintas realice o presente estados financieros consolidados. Además, define el principio del control y lo establezca como base para la consolidación. Además, se deberá de establecer la forma en que sea aplicada el principio del control para identificar a aquellos inversores que controlan una participada y que por ello se deberá de consolidar dicha entidad. El alcance también de esta entidad es aplicable para todas las entidades que controlan una o más entidades distintas y que deben de presentar estados financieros consolidados, exceptuando a aquellas que sean una subsidiaria total o parcialmente y por la cual se les es informada que la controladora no presentará estados financieros consolidados o que contengan instrumentos de deuda o de patrimonio que no sean negociables en un mercado público, al igual que no presenta o que no tiene el objetivo de presentar sus estados financieros ante una comisión de valores o una organización reguladora. Al igual que la controladora ya elabora estados financieros consolidados que se encuentran para el uso público y por las cuales les sean aplicado las normas internacionales de contabilidad. Por último, esta norma no es aplicable para temas que tengan que ver con beneficios empleados o beneficios a empleados a largo plazo que tengan que ver en la NIF 19. A continuación, cedo la palabra a mis compañeros. Noches. Continuando, el control. Un inversor controla una participada cuando está expuesto
o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y si tiene la capacidad de influir en estos rendimientos a través de su poder. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si está renuente todos los elementos siguientes: el poder sobre la participada, la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee los derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir actividades relevantes. Un inversor tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. Para tener poder sobre una participada, un inversor debe tener derechos existentes que le den la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Ejemplos de derechos que pueden dar a un inversor el poder son los derechos en forma de voto, los derechos a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de la gerencia de una participada que tengan la capacidad de dirigir las actividades relevantes, el derecho a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividades relevantes, el derecho de dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio del inversor o vetar cualquier cambio en estas. Rendimientos. Un inversor tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor pueden ser positivos, solo negativos o ambos. El valor de la variabilidad dependerá de la capacidad de la participada para generar suficientes ingresos para pagar la comisión. Ejemplos de rendimiento incluyen los dividendos, otras distribuciones de beneficios económicos procedentes de la participada, por ejemplo, los intereses de títulos de deuda emitidos por la participada. También la remuneración por administrar los activos o pasivos de una participada, comisiones y exposición a pérdidas por proporcionar apoyo de crédito o liquidez. Vinculación entre poder y rendimiento. Un inversor controla una participada si tiene poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Asimismo, si también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de la participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada y cesará cuando pierda el control sobre ésta. Con respecto a las guías para la elaboración de los estados financieros consolidados, la norma nos indica que son los siguientes: procedimientos de consolidación, políticas contables uniformes, medición, derechos de voto potenciales u otros instrumentos derivados y la fecha de presentación. Con respecto a los procedimientos de consolidación, se combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo. Se compensan el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiario. Se eliminan en su totalidad los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo. Las políticas contables
deben ser uniformes para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con lo que son las participaciones no controladoras. La NIF en este apartado nos indica que la controladora presentará las participaciones no controladoras dentro del estado de situación financiera consolidado. Esto se hará en el apartado de patrimonio, pero separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Asimismo, nos habla sobre los cambios de participación, propiedad de una controladora en una subsidiaria que no da lugar a una pérdida de control. Son transacciones de patrimonio. También nos hace referencia a los párrafos B94 al 96 que establecen las guías para la contabilización de las participaciones no controladoras, para que nosotros podamos tener una idea mucho más amplia de cómo venir y poder realizar todos estos registros. Ahora nos vamos a lo que es la pérdida de control. Dentro de la pérdida de control nos indica que cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, dará de baja a las cuentas de activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. También tenemos el otro punto que es reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente se contabilizará dicha inversión. Y por último tenemos reconocer las ganancias o pérdidas asociadas a la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora, como lo especifican los párrafos B98 al B99A. Hay varios párrafos que también podemos utilizar como referencia. También la norma nos indica los párrafos del B97 al B99 que establecen las guías para la contabilización de la pérdida de control de una subsidiaria. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Para continuar con la exposición, determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión, y una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar dichos servicios de gestión de inversiones. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital e ingreso de inversiones. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Características típicas de una entidad de inversión. Tiene más de una inversión, tiene más de un inversor, tiene inversores que no son parte de las relacionadas de la entidad y tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Entidades de inversión a excepción de la consolidación. Dice, excepto por lo escrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará NIF 9 cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable, con cambios en resultados de acuerdo con la NIF 9. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión, en la entidad de inversión deberá consolidar esta subsidiaria y aplicará los requerimientos de NIF 3. Combinación de negocios. Para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo, una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión.
Gracias. Esta ha sido nuestra exposición.